Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Javier Amador. Voy a hablarles del módulo 3, este curso que están haciendo. El, el módulo 3, como bien saben, su título es Políticas Públicas y Participación Ciudadana, pero ya habrán cursado o habrán atendido a una parte más centrada en las políticas públicas. Por lo tanto, yo me voy a centrar más en la participación ciudadana. Yo actualmente soy concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. He colaborado con muchos colectivos sociales, en muchos procesos participativos, en comunidades sostenibles, pero no soy ningún experto en la materia. Todo lo que voy a lanzar son reflexiones personales, algún aprendizaje que he ido adquiriendo, pero yo soy titulado en economía y en periodismo, para nada. Estoy formado académicamente en participación ciudadana, ni soy trabajador social, ni nada de eso, y por lo tanto, discúlpenme si en alguna cuestión no estoy a la altura. Algunos de ustedes, muchos de ustedes seguro que entienden mucho más de procesos participativos de lo que yo pueda hacerlo, pero yo voy a lanzar, como les digo, algunas reflexiones. Empezamos con el concepto de qué es la participación ciudadana. La participación ciudadana, al final, yo he estado buscando por muchos sitios, porque al final lo damos por hecho en democracia, y sobre todo los que nos dedicamos a la política y ustedes que están en muchos colectivos importantísimos, pues ya damos la participación ciudadana como un hecho, que conocemos el concepto. Y he estado buscando alguna definición académica, pero lo cierto es que no me convence ninguna, y la conclusión a la que he llegado es que es un concepto muy amplio, y que sea difuso, que sea amplio, que sea complejo, esto no es malo. Esto quiere decir que al final la participación ciudadana es un proceso democrático, y como democrático que es la gente que lo impulsa, la que participa, la que tiene que definirlo con las propias acciones. No tenemos que cerrarnos a una simple definición. Lo que sí tenemos que tener claro es que implica la intervención de la ciudadanía en la esfera pública. Cuando digo ciudadanía, debemos detenernos en esta palabra, en qué ser un ciudadano. No es lo mismo lo que nosotros somos como personas, o lo que nosotros somos en nuestras profesiones, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que ser ciudadano. Ser ciudadano implica una obligación con la comunidad, con la sociedad en la que estamos, una responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad es la que nos lleva a participar en la esfera pública. Y por lo tanto, si participamos en la esfera pública, lo haremos de alguna manera interactuando con las políticas públicas, bien impulsándolas, complementándolas, sustituyendo en ocasiones responsabilidades de las políticas públicas, de lo que deberían hacer nuestros gobiernos. Entonces, de alguna manera, el proceso para considerarse participación ciudadana debe interactuar con las políticas públicas, y debe participar en la esfera pública. Tenemos diferentes mecanismos de participación. He decidido poner esta tabla que he encontrado en el enlace que encuentran en la propia diapositiva. Y en esta tabla vemos cómo existen diferentes mecanismos de participación, los tradicionales, los que todos conocemos. El principal mecanismo de participación, y desde luego el más importante en una democracia, es la participación electora, cómo elegimos a nuestros representantes, a aquellos que nos gobiernan. Esto es importantísimo. Aquí es donde nace la participación de la ciudadanía en una democracia. Pero también tenemos, dentro de los mecanismos tradicionales, tenemos otras estructuras que no tienen por qué ser gubernamentales ni públicas, ¿no? Podemos participar en diferentes ONGs, como me consta, que participan muchos de ustedes, y que incluso dirigen. Eh, y aquí en estas estructuras se participa normalmente
con la afiliación, con el voluntariado, con la donación, con una militancia, como pueden ser, por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos. Y son estas organizaciones, estas estructuras estáticas con una jerarquía definida de la que luego hablaremos, son estructuras tradicionales, ¿no? Y luego en la iniciativa individual pues tenemos el contacto que hacemos cada uno con nuestros propios allegados, con nuestra familia, con nuestros amigos, y con ellos también podemos activar procesos participativos con los vecinos de nuestro bloque para transformar algo. Entonces, ese contacto es una manera también de participación, el contacto con otros ciudadanos siempre en alguna interactuación con las políticas públicas, como decíamos antes. Y dentro de los nuevos mecanismos de participación, pues encontramos participación directa, como presupuestos participativos, consejos consultivos, dentro de lo que son las instituciones. Aquí luego hablaremos porque hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque la participación ciudadana directa tiene algunos riesgos que si no ejecutamos bien los pasos, si no desarrollamos una estructura participativa adecuada, pues igual pueden ser instrumentos que generen frustración en la participación ciudadana, desconfianza. Entonces, pero eso lo hablaremos más adelante. Dentro de los nuevos mecanismos de participación, también tenemos esa afiliación, esa participación dentro de los movimientos sociales, pero dentro de estos nuevos movimientos sociales, que son mucho más permeables, mucho más transversales. Luego hablaremos también de las diferentes estructuras, cómo han cambiado las estructuras de los movimientos sociales tradicionales a los nuevos movimientos sociales. Y de la iniciativa individual, vemos aquí como ejemplo la protesta por consumo de utilización de las nuevas tecnologías, pero también existen hoy en día las huelgas de consumo organizadas a través de Internet, de las redes sociales. Entonces, todas estas formas de participación también son nuevas. Nos escribimos hasta un grupo de Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces, son mecanismos que tenemos que tener en cuenta. Ninguno es mejor que otro, nos tenemos que dar cuenta. De hecho, como decía, el mecanismo fundamental de la democracia es la participación en las elecciones a las diferentes instituciones, y no por ser tradicional es menos importante, pero también debemos adaptarnos a las nuevas formas de participación. Dentro de los movimientos sociales, como hablábamos antes, primero nos tenemos que plantear si todo movimiento social implica participación ciudadana. Yo creo que sí, y la clave está en que si definimos un movimiento como social es porque está incluido, valga la redundancia, dentro de la sociedad, porque tiene una vocación más allá de lo estrictamente privado y por lo tanto va a interactuar de alguna manera con alguna responsabilidad, complementando, impulsando, animando a los gobernantes a realizarlo, pero va a interactuar de alguna manera con las políticas públicas. Entonces yo creo que sí, que todo movimiento social aunque aunque el movimiento social sea desacertado, aunque no sea un movimiento social adecuado, que todos podamos compartir como positivo, al final es participación ciudadana, no siempre es positiva. También se puede emplear la participación ciudadana para objetivos negativos, ¿no? Para la sociedad. Pero yo creo que esa pregunta sí es importante resolverla. Cualquier movimiento social es participación ciudadana, quiera o no quiera hacerlo. Y en las estructuras, como hablábamos antes, hemos pasado de estructuras jerárquicas, estructuras verticales, donde existen unos protocolos, unos estatutos, una jerarquía a la hora de tomar las decisiones, diferentes niveles, diferentes rangos dentro de la propia organización, a estructuras horizontales, donde la toma de decisiones se realiza de la forma más participativa posible, en donde todo el mundo tiene un rango parecido o el rango viene determinado por otras cuestiones, por el conocimiento específico de la materia de la que se está hablando, por otras cuestiones diferentes a una jerarquía protocolarizada, ¿no? Y luego también dentro de las antiguas estructuras o de las tradicionales tenemos una membresía militante,
que puede estar décadas dentro de la misma organización, participando, organizaciones independientes que tienen su área de acción y, y es raro que pueden colaborar y cooperar con otras estructuras, con otras organizaciones, pero sin que exista esa permeabilidad. Todo lo contrario que las estructuras modernas. Las estructuras modernas eh, pretenden que los intereses comunes lleven a esa permeabilidad, a esa transversalidad, a esa unión entre los diferentes colectivos, porque es mucho más importante el fin de esa participación ciudadana y esa horizontalidad es mucho más importante que una jerarquía, que una estructura estanca, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas estructuras, pero repito, ninguna es mejor que otra. Y aquí es donde tenemos que conectar con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles. Aquí el objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos, que los asentamientos humanos, perdón, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Eh, Al final, muchas veces centramos la participación ciudadana en las ecoaldeas, en comunidades sostenibles en el entorno rural, porque al final son pruebas, son entornos piloto en el que poder desarrollar estructuras participativas, pero al final, si vamos a la situación de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, que nos define la propia agenda, vemos que la mitad de la población mundial vive en ciudades y es curioso que las ciudades ocupan solo el 3% del territorio mundial, pero consumen entre el 60 y el 80% de la energía, emiten alrededor del 75% por ciento de las emisiones de dióxido de carbono. La población cada vez es más grande en las ciudades y un dato importantísimo, que es que gran parte de esa población de las ciudades vive en barrios marginales, 828 millones de personas había en el año 2015. Por eso es importantísimo que estas personas se sientan partícipes de la transformación de las ciudades, porque será la única manera de conseguir las metas de este objetivo de desarrollo sostenible. Estas metas no las vamos a leer todas, las tienen en la página web de la agenda, pero sí que, por ejemplo, quisiera que mirásemos el 11.4, donde se habla de los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Eh, Cuando decía que cualquier movimiento social era participación ciudadana, quisieran o no quisieran, teníamos también que definir lo que era un movimiento social, porque probablemente si al principio de esta conversación hubiésemos dicho que si un grupo de música folclórica, por ejemplo, está desarrollando participación ciudadana solo por mantener esa música tradicional, probablemente lo hubiésemos cuestionado, pero si nos damos cuenta de lo que realmente es la participación ciudadana y vemos estas metas que nos mandan dentro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vemos cómo salvaguardar el patrimonio cultural es una responsabilidad de las políticas públicas y por lo tanto a cualquiera que esté en un grupo musical con gente de su barrio manteniendo la música tradicional de su pueblo, de su territorio, está al final realizando una participación ciudadana fundamental que nos puede ayudar a cumplir con las metas de este objetivo de desarrollo sostenible. Les pongo el caso de aquí, de las Islas Canarias. Hay una isla que es La Gomera, eh, de la que nos sentimos muy orgullosos de cómo han conseguido conservar durante siglos eh, la comunicación vía silbo. A través del silbido son capaces de comunicarse. Y la UNESCO precisamente ha dicho que esto es patrimonio intangible de la humanidad. Por lo tanto, todas estas personas que durante años conservaron
el Silvo Gomero, que lo fueron trasladando a la juventud, ya desarrollaron procesos participativos, probablemente sin darse cuenta y con el único objetivo de mantener el silbo, pero procesos participativos además de éxito, ya que hoy en día las instituciones incluso se implican en conservarlos, se enseñan en los colegios. Y no me lío más con este caso, pero quiero que nos fijemos de que la participación ciudadana muchas veces va más allá de aquellos objetivos que normalmente solemos pensar, de transformación del entorno urbano, de grandes objetivos, de transformación de la educación, de la sanidad. A veces en cosas muy simples está también la participación, ¿no?, de los ciudadanos. ¿Cómo podemos, desde nuestros colectivos, desde nuestras ONG, desde nuestras organizaciones, cómo podemos fomentar la participación ciudadana para cumplir con las metas de las que hablábamos anteriormente? Lo primero es diagnosticar el tejido participativo que tenemos en nuestro entorno. Es normalmente el mayor error de aquellos que se lanzan a diseñar estructuras participativas es no darse cuenta de cuál es el tejido participativo que tienen en su entorno. Les pongo el caso de mi ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí existió un movimiento asociativo de las asociaciones de vecinos muy fuerte allá por los años 80, donde se consiguieron grandes objetivos para el desarrollo de los barrios de mi ciudad. Hoy en día estas asociaciones de vecinos siguen existiendo, pero normalmente tienen presidentes de asociaciones que se representan a sí mismos. No ha habido un relevo generacional, la juventud no se ha implicado en estas asociaciones y por lo tanto puede ser un esfuerzo demasiado tedioso y frustrante el intentar desarrollar la participación ciudadana y desarrollar estas metas a través de estas asociaciones de vecinos que con toda la buena voluntad te pueden intentar ayudar, pero que no representan a nadie y no son capaces de captar a sus propios vecinos. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta. Hay muchísimos casos de éxitos, por ejemplo, en Latinoamérica, y seguro que conocen ustedes muchos casos en el que contando con estructuras tan participativas como las poblaciones indígenas, se han conseguido grandes objetivos de transformación social. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico real de qué tejido participativo tenemos y no quererlo diseñar nosotros desde cero, porque esto sería un gran error. Cuando tenemos el tejido participativo, tenemos que buscar aliados. ¿Qué parte de este tejido participativo nos puede ayudar a nosotros a desarrollar las metas dentro del objetivo de desarrollo sostenible? Para eso tenemos también que segmentar la población, intentar dirigirnos a una gran ciudad en su totalidad, sin segmentar por edad o de alguna manera, es un error. ¿Cuál es la segmentación que a mí más me gusta? La del barrio, la de la comunidad de vecinos. ¿Por qué? Donde se conocen, donde se ven las caras, donde a lo mejor nunca han intercambiado una palabra, pero saben que es su vecino. Aquí ya veremos luego, cuando hablemos de la metodología OASI, veremos por qué es importantísimo movernos desde el barrio para luego transformar, desde lo más local, para transformar, para hacer verdaderas transformaciones globales. Después de tener en cuenta todo este tejido participativo de la población a la que nos queremos dirigir, es el momento en el de diseñar estrategias viables y adaptadas a aquello que hemos visto. Y ahora es el momento en el que diagnosticamos la situación en la que se encuentra cada una de esas metas y hacemos una toma de decisiones conjuntas. Un error muy común hubiese sido sentarnos en una de esas metas y luego buscar el tejido participativo. Yo creo que es mucho más interesante, a menos que estemos en una ONG de ámbito ecologista y que queremos hacer una acción concreta. Si no, si solo queremos contribuir al objetivo de desarrollo sostenible de nuestra organización, mejor contemos primero con la gente y luego con ellos diseñemos, eh, hagamos el diagnóstico conjunto y tomemos decisiones de forma horizontal. Yo creo que esto es mucho más interesante y será mucho más productivo, desde luego. ¿Cómo fomentamos desde los gobiernos locales, desde los ayuntamientos, desde las entidades locales, cómo fomentamos la participación ciudadana?
Aquí es a donde iba cuando hablábamos de los presupuestos participativos, de los consejos consultivos, de los consejos de participación ciudadana, le llamemos como queramos. Al final son decisiones políticas que pueden traer posibles conflictos, desconfianza en los objetivos reales de esta participación, o incluso que un mal político pueda coger una estructura ya diseñada y la pretenda usar a su beneficio electoral. Hay muchos conflictos que surgen cuando la política es la que desarrolla la participación o pretende desarrollar la participación ciudadana. También porque hacer un organismo público, normalmente la propia legislación nos lleva a una naturaleza normativa, a una estructura estáticas. Esa naturaleza normativa nos lleva a desarrollar estructuras estáticas con unas normas muy estancas, con una jerarquía totalmente necesaria en búsqueda también de la eficiencia. Es delicado. Por eso a mí no me gusta que los gobiernos locales se lancen de primera a desarrollar la participación ciudadana. Yo creo que es muchísimo más interesante colaborar con el tejido activo, aquello mismo de lo que hablábamos para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, diagnosticar el tejido activo que tenemos en nuestro municipio, en nuestra ciudad, y colaborar con ellos, con ustedes, cuando estén desarrollando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que es mucho más interesante que sus gobiernos locales les apoyen, cediendo espacios, incluso apoyando presupuestariamente en algunas acciones que se puedan llevar a cabo. Luego, cuando tenemos una sociedad totalmente activa, participativa, con grandes casos de éxito, con grandes organizaciones impulsando esta participación, entonces es cuando podemos empezar a hablar de presupuestos participativos, de consejos consultivos, porque entonces podemos generar frustración cuando la gente no está educada, no está acostumbrada a participar. Puede llevarse un desengaño a la hora de creer que estos consejos consultivos pueden resolver algo simplemente por ser una institución pública la que está detrás. Pueden resolver algo con un chasquido de dedos, y esto normalmente no es así, y por lo tanto creo que es muy importante no generar frustración y no dar pasos en falso. Y esto nos lleva a la pregunta de si la participación ciudadana es una política pública en sí misma. Yo no tengo clara la respuesta, y de hecho en el test le voy a lanzar esta pregunta para que ustedes libremente desarrollen lo que consideren. Yo creo que la participación ciudadana sí puede ser una política pública, pero puede ser desacertada. Puede errar el tiro, generar frustración, todo esto que hemos hablado. Yo creo que es mucho más importante las políticas públicas que desarrollamos a través de la participación ciudadana que simplemente generar participación ciudadana porque sí. Porque cuando este es el objetivo, normalmente la toma de decisiones suele ser errónea y al final el objetivo acaba viniéndose abajo. Esa es mi opinión, pero me gustaría ver la opinión de todos ustedes también. Aquí vamos a hablar también de las redes sociales, de los entornos virtuales para desarrollar la participación ciudadana. Hay grandes plataformas online, hasta los propios hackers muchas veces consiguen grandes cambios sociales a través de estas estructuras online. No es la manera de participar o de la manera de usar el Internet, el entorno virtual que a mí me gusta. Yo creo que es mucho más bonito aprovechar la participación ciudadana para que nos veamos las caras, aprovechar el entorno online para llevar a las personas al entorno offline. ¿Cuántas veces conocemos a personas o nos estamos viendo ahora mismo por una grabación, o hablamos por WhatsApp con personas que están a kilómetros de nosotros, pero luego con el vecino que vive justo enfrente de nosotros en nuestro mismo bloque no sabemos ni su nombre, ni sus motivaciones, ni qué quiere hacer por la sociedad? Pues yo creo que es importante usar el entorno online para mover a todas estas personas. Y esto lo hace de una manera muy bonita, una aplicación que se ha diseñado aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de
manera totalmente privada, un colectivo ha desarrollado una aplicación que se llama Plaza, que precisamente lo que pretende es que la gente desde el móvil consiga contactar con gente de su propio barrio y consigan desarrollar proyectos, se fomente la vida colaborativa dentro del barrio, de compartir entre vecinos, compartir el taladro y compartir un café. Volver a eso, ¿no? Aprovechar el entorno online para ir a eso. Y también, desde luego, las redes sociales dentro de sus organizaciones son esenciales para captar a aliados, para captar a personas que quieran unirse a la transformación social, a los procesos participativos que ustedes quieran diseñar. Les animo a leer sobre este proyecto, la app Mi Plaza, que solo está ahora mismo en España, aquí en las Palmas de Gran Canaria, pero estoy seguro que esta filosofía seguirá extendiéndose por muchas ciudades y espero que la app llegue también a Latinoamérica y creo que es una manera muy bonita de desarrollar la participación ciudadana. Y por último vamos a hablar de la metodología OASI desarrollada por el Instituto ELOS, allá a comienzos de los años 2000, creo que empezó en el año 2003. Es una metodología impulsada por arquitectos urbanistas que buscaron una manera de hacer partícipe a aquellos a los vecinos de un barrio, de una comunidad, en la propia transformación urbana de su entorno. La manera de la que lo hicieron es a través de un juego, el juego Oasis o la metodología Oasis, que consiste en 7 pasos. Creo además que es una manera muy bonita y que podemos implantar dentro de nuestros procesos participativos. Esta filosofía creo que se puede transformar y que es totalmente moldeable para los procesos participativos que nosotros impulsemos desde nuestras organizaciones. El primero de los pasos es la mirada apreciativa, invitar a los vecinos a mirar con ojos creativos a su alrededor, ver en su entorno cotidiano cosas que antes no habían visto. Esto yo lo definiría como ver con los ojos de un niño, que dentro de un charco pueden ver el mar, ¿no? Yo creo que esta creatividad, esta imaginación que tienen los niños es importantísima. Por eso al final dentro de la metodología OASI los niños también participan, es algo totalmente intergeneracional. Los mayores porque quieren dejar un mejor entorno para sus nietos y sus nietos porque a través de su imaginación tienen los ojos más creativos que puedan existir. El segundo paso es el afecto, es generar lazos de confianza, es conocer, lo que hablábamos antes también con la app Mi Plaza, todo al final esto está conectado, es conocer a nuestros vecinos. Se suele hacer en un día, por ejemplo, hablar historias, que los mayores cuenten historias antiguas del barrio, anécdotas, chistes, que cuenten cosas importantes de su vida. Entonces, cuando miramos a los ojos a aquellas personas con las que estamos colaborando en un proyecto de transformación y generamos ese afecto, desde luego el proceso va a ser mucho más ilusionante porque generamos lazos de confianza con aquellos con los que estamos. El tercer paso es el sueño colectivo, es cuando ya somos un colectivo, cuando ya somos un grupo, un equipo, ya podemos comenzar a desear la transformación que queremos, podemos definir los sueños que tenemos como colectivo, como equipo. Y cuando tenemos estos sueños, cuando los tenemos ya guardados en una cajita cada uno, podemos pasar al siguiente paso, que es el cuidado. A mí me gustó este lema, avanzamos juntos cuidando de nosotros mismos, de otros y de un sueño común al mismo tiempo. Cuando cuidamos de este sueño, pero también cuidamos del equipo, nos acercamos al éxito. El, y al final esto yo creo que es muy importante en la vida y que al final todo aquello que cuidemos de verdad y si cuidamos a aquellos que nos están ayudando a impulsarlo, al final tendremos muchas más opciones de éxito. Y luego cuando hacemos todo esto llega el siguiente paso, que es el milagro, que algunos de estos sueños se empiezan a poner en acción, el efecto bola de nieve, porque contagiamos a nuestras familias, porque contagiamos a nuestros amigos, porque les presentamos a estas personas con las que hemos generado lazos de confianza y siempre surge alguien que tiene alguna manera
de empezar a poner en acción alguno de estos sueños. Y es importantísimo, cuando se pone en acción, se culmina alguno de estos sueños, es muy importante la celebración, poner en valor lo conseguido, celebrarlo, felicitarnos, abrazarnos por lo que hemos conseguido. Y entonces ya cuando hemos conseguido todo esto, cuando hemos conseguido cumplir muchos de nuestros sueños colectivos y los hemos celebrado, llega la parte más importante, que es la que ha conseguido que la metodología Oasis sea un éxito en muchas partes muy diferentes del mundo y que los mismos proyectos diseñados en una parte del mundo se hayan diseñado de una manera muy parecida en otra parte, que es la revolución, que es poner en común los aprendizajes colectivos, lo que hemos aprendido de ese proceso y lo que luego le va a servir también de punto, de inicio, de empuje para aquellos que van a jugar a Oasis en sus respectivos barrios, en sus respectivos entornos. Y les dejo una lectura sobre la metodología Oasis, desde luego no es obligatoria. Eh, También les invito, bueno, paso a la última diapositiva, les dejo también otra lectura, una tesis doctoral sobre el Recife en Brasil, donde, donde se han generado verdaderos procesos participativos que empezaron en los años 80 y que ya hoy en día podemos hablar de entornos totalmente participativos con proyectos súper interesantes y la verdad que súper interesantes. Hay una perspectiva también de género. Hay, en esa tesis pueden ver verdaderos casos de éxito que creo que les pueden ayudar. Nada más, muchas gracias de verdad por la atención. El test es simplemente para recordar algunas de las cuestiones que hemos hablado. Las lecturas yo creo que les pueden ayudar, pero desde luego no son obligatorias. Y si tienen alguna cuestión, alguna duda que plantear, estaré encantado de resolverla y de conversar con ustedes. Nada más, muchas gracias.